Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos aquí para hablar de las eliminatorias europeas y de cómo han quedado los repechajes tanto en Europa y también en México, en Monterrey y en Guadalajara, donde el próximo año se conocerán los otros clasificados a la Copa del Mundo. Y hay que recordar que quedan 4 cupos de Europa y 2 más de ese repechaje que se disputará en territorio mexicano, haciendo un experimento de lo que será la Copa del Mundo el próximo año. Vamos a hacer como una guía práctica de lo que puede ser estos repechajes. Entonces, la llave A la tendrán Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia-Herzegovina. De esa llave, de esos 4, saldrá un clasificado. La llave B, Ucrania versus Suecia, Polonia versus Albania. De ahí saldrá otro clasificado. La llave C, Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo. De ahí saldrá otro clasificado. De la llave D, Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. Los ganadores jugarán la fase al Mundial y atención, los ganadores de las semifinales 2, 3, 6 y 8, o sea, la 2, Gales, Gales, Bosnia, Ucrania, Suecia, Eslovaquia, Kosovo y la 8, República Checa e Irlanda serán locales en el segundo partido. Por favor, dejen sus comentarios sobre este cierre de la ronda mundialista de cara a México, Canadá y Estados Unidos 2026. Y en el repechaje intercontinental esperan, por estar mejor sembrados en el ranking FIFA, Congo e Irak, y llegarán de esta manera. El ganador de Nueva Caledonia, Jamaica, enfrentará a Congo. Bolivia y Surinam se eliminarán y ese ganador enfrentará a la selección de Irak. Por aquí, para comenzar por esto, creo que los cabezas de serie, esto es una visión, una posibilidad, los cabezas de serie, tanto Congo como Irak, son los grandes favoritos a llegar a la Copa del Mundo. Congo nunca jugó un mundial como Congo, jugó el del 74 como Zaire, e Irak jugó la Copa del Mundo de 1986 y tengo un recuerdo muy claro de la Copa de Asia que ganaron en el año 2007 en medio de esa situación tan difícil que vivían en guerra allí en este territorio asiático. Entonces, por este lado, ya parece que ese ranking FIFA les da cierta ventaja a las selecciones de Congo y de Irak. Bien, vamos a hablar de los repechajes europeos. Voy a remitirme al papel. Vamos a arrancar con el Italia e Irlanda del Norte. Esto es una guía práctica. Si nos vamos a los nombres, Donnarumma, Bastoni, Varela y Retegui, evidentemente Irlanda del Norte pues no tendría mucho que hacer ante Italia. Irlanda del Norte tiene como una de sus grandes figuras a Conor Bradley, este chico que juega en el Liverpool. Hay un antecedente con los países que terminan en norte en contra de Italia. Irlanda del Norte la eliminó del Mundial del 58, Corea del Norte la eliminó del Mundial del 66, o sea, al 58 no fue porque fue Irlanda del Norte, en medio del Mundial del 66 la elimina Corea del Norte, que después puso en problemas a Portugal y por poco se mete entre los mejores de esa Copa del Mundo. Y en la eliminatoria para el Mundial pasado, donde ya se utilizaba este tipo de repechaje a un partido, Macedonia del Norte lo eliminó en Palermo con un gol sobre la hora en un partido en el que Italia tuvo más de 20 posibilidades de gol. Esa es una de las llaves. El ganador de esa llave enfrentará al que se imponga entre Gales y Bosnia. ¿Ok? Entonces, en ese escenario, Gales ha terminado segunda de su grupo después de Bélgica. Gales tenía a Williams de Nottingham Forest, Ampadu del Leeds, al igual que James y Rowdon, 3 jugadores, o sea, los equipos británicos, Gales, evidentemente Escocia y las Irlandas tienen muchos jugadores en la Premier y sería pues esa la base del equipo que ha terminado segundo en su grupo. Bosnia también terminó segunda de su grupo y con un antecedente muy doloroso porque ellos podían ganar el partido en Viena ante Austria y clasificarse de manera directa. Siguen confiando en los goles de Edin Dzeko, ese veteranísimo delantero, y tienen un jugador, un volante, Bajratevic, que juega en el PSV y es la gran alternativa. De estas dos llaves, para mí el favorito evidentemente es Italia y Gales le saca un poquito de ventaja al cuadro de Bosnia. Seguimos con Ucrania y Suecia. Bueno, Ucrania llega como
segundo de su grupo, mientras que Suecia terminó última de su grupo clasificatorio y llega por haber ganado su grupo en la Liga de las Naciones. Aquí también hay, si vamos a los nombres, Ucrania tiene a Trubin, el portero como hemos visto en la Champions, a Savary, el chico del PSG, que les costó un dinero, es del Bournemouth, también tiene a Mikolenko, tiene a Sigakov y es un equipo que tiene peso. Históricamente, Ucrania pues no le pesará jugar de visitante o de local estos repechajes porque a pesar de que juega como local, ha hecho como local en Alemania y pues no tiene ese peso de la localidad por la situación que se vive en territorio ucraniano. Y Suecia es una de las grandes decepciones de la fase de grupos, ha terminado última en su grupo y espera que aparezcan los goles de Isaac y de Gyökeres que todavía no aparecen. Pues Isaac y Gyökeres llegaron por un montón de plata, uno al Liverpool y el otro al Arsenal, y ahí Graham Potter, el nuevo entrenador, es aquel que brilló en Brighton y que llegó al Chelsea, después se fue y que tampoco tuvo una buena experiencia en West Ham, es el que está encargado de este equipo pensando en cómo puede salir la cosa allí en la selección de Suecia. Por el otro lado, aquí viene para mí un partido muy parejo entre Polonia y Albania. Polonia terminó segunda de su grupo por detrás de Holanda, de los Países Bajos, y aquí vamos a hablar de Lewandowski, de Kaminski, de Zielinski, de Kivior, jugadores con experiencia en Champions, pues vamos a hablar de Lewandowski, el goleador histórico, Kivior que es un defensor que juega en el Porto, pero Albania tenía un grupo complejo, Albania ya jugaba el Eurocopas y estaba peleando con Serbia, que tiene un elemento histórico bastante complicado, y con Serbia peleaba por el segundo cupo porque el grupo lo lideró Inglaterra y terminó sacándole el segundo puesto a Serbia por un punto. Albania hizo 14 y Serbia 13 y esto le permite meterse en la fase de repechaje. Uzuni, que es un jugador que escuchamos mucho jugando en el Granada, siendo goleador, ahora está en la MLS, es como su delantero más importante. Broja es un chico tan joven que puede jugar por fuera, más por dentro, estuvo en Chelsea, tuvo una lesión de rodilla, ahora juega en el Burley. Strakosha es el portero, está en el AEK, y Dimsgiti, ese zaguero central que hemos visto, además de Aslani, que también juega en la Serie A en el Torino. Esa es una llave pareja desde los números, desde las posibilidades de juego y también desde los nombres. Esa llave tendrá como ganador Polonia, Albania, Ucrania, Suecia. De esos 4 sale un cupo. Vamos ahora a Turquía, Rumania y Eslovaquia, Kosovo. Primero con Turquía, yo creo que aquí contra Rumania hay poco que hacer, además Turquía juega su llave como local, terminó segunda en el grupo ante España y en el partido ante España, en el último jugado en Sevilla, reservaron algunos titulares para esta llave. Yildiz y Arda Güler son como la bandera del equipo por talento y por juventud, además de Arturkoglu, el jugador que regresó después de estar en Benfica en el Galatasaray, y tienen a Çalhanoğlu, o sea, de los 2 o 3, o sea, ese cuarteto de jugadores ofensivos, Yildiz, Arda Güler, Arturkoglu y Çalhanoğlu, pueden ser bastante importante a la hora de marcar diferencia. Maseik, Demiral y Bardashi en el fondo, creo que ahí Turquía le saca una ventaja a Rumania, que tiene los jugadores para mí para ver. Denizman, que jugó en el Parma, ahora está en el PSV, y Ratiu, un lateral derecho del Rayo Vallecano que ha hecho muy buena campaña allí en territorio europeo. Luego Eslovaquia y Kosovo. Kosovo es la gran sorpresa del grupo, estaba en el grupo donde estaba Suecia, de hecho supera a Suecia evidentemente y termina por detrás de Suiza. Eslovaquia termina segunda por detrás de Alemania, tuvo ese gran golpe en la primera fecha al ganarle a Alemania. Tiene a Dubravka, un portero de mucha experiencia, 36 años, ataja en el Burnley, pero estuvo mucho tiempo en Newcastle. Hanko, el lateral central del Atlético de Madrid. Lobovka, que lleva mucho tiempo en el Napoli, y Skriniar, que es el capitán, que jugó mucho tiempo en el Inter, en el PSG, ahora está en el Fenerbahce. Y del lado de Kosovo, Muriqi y Aslani son los dos delanteros. Muriqui, ese delantero grandote que juega en el Mallorca y que alguna vez lo definió Javier Aguirre, el técnico mexicano, cuando estaba en el Mallorca, que si se lo encontraba en la calle se cambiaba de acera, porque realmente su aspecto físico, no solo porque su cara es un poco de gestos, de rasgos fuertes, sino porque su aspecto físico lo hacía bastante peligroso. Vojvoda es un lateral que juega en el Como, del que se habla muy bien en Italia, y pues Rachmani, el defensor del Napoli. Esa llave entre Eslovaquia y Kosovo, 60-40 para el cuadro de Eslovaquia. De ahí, de esa llave entre Turquía y Rumanía y Eslovaquia-Kosovo, sale otro ganador y quedan cuatro juegos más, o 4 equipos más, perdón. Dinamarca contra Macedonia del Norte y República Checa ante la República de Irlanda. Creo que Dinamarca, después del totazo que recibió en el partido ante Escocia, sí es una gran remontada del equipo
escocés, o una gran victoria, remontada no porque nunca estuvo perdiendo, siempre estuvo empatando, ganando, pero el gran resultado del equipo escocés, de mucho amor propio, de los golazos, de esa chalaca de McTominay. También Dinamarca había tenido problemas en el partido anterior ante Bielorrusia en Copenhague, y es ese empate 2-2 el que lo condena un poco a llegar a esa final en Glasgow, y en la que termina perdiendo y yéndose a jugar este repechaje ante Macedonia del Norte. Dinamarca pues tiene a Kasper Schmeichel en el arco, a Christensen, jugador del Barcelona, a Dorgu, que hizo un gol en el partido ante Escocia, que juega en el Manchester United, a Damsgaard, a un jugador que a mí me gusta muchísimo, que es Højbjerg, que está en el Olympique de Marsella, y Højlund, el delantero que estuvo en el Manchester United y acá está en el Nápoles. Veremos qué puede hacer Dinamarca. Ahora, Macedonia del Norte tiene bastante poco, ya dio el gol paso en la eliminatoria pasada, dejando fuera a Italia, pero luego lo eliminó Portugal. Tiene a Dimitrescu, el portero del Valencia, y a Enis Bardi, un jugador, un volante de 10 calidosísimo, que lo recordó en el Levante, pero pues no tiene mucho más. Aquí Dinamarca debería sacar ventaja. Y República Checa ante Irlanda, ante la República de Irlanda. Creo que el golpe anímico que ha tenido Irlanda y la forma en que llegó a este repechaje, siendo en las fechas FIFA, o en esta última fecha, en esa doble fecha, doble partido, estando casi eliminado y dándole golpe a Portugal 2-0 con los 2 goles de Parrot, y luego los 3 goles de Parrot ante Hungría y sobre la hora en Budapest jugando como visitante. Pues creo que aquí Irlanda tiene ese elemento añadido del golpe anímico que le puede permitir dar un paso adelante, más allá de que pues está Souček en República Checa, y le apuntan mucho a los goles de Patrick Schick, que en algún momento fue goleador de esa Eurocopa itinerante que se jugó en 2021 y que hizo un golazo desde la mitad del campo en Glasgow, en un partido de la República Checa, y que ha sido goleador del Bayer Leverkusen. Es un goleador de entidad, un jugador importante. Y Jirasek, que está en Turquía, que es un defensor lateral. Pero en el escenario, Irlanda para mí es levemente favorito, con Kelleher, este chico que vimos en Liverpool, que ahora está en el Brentford, que es un muy buen portero. Ya les hablaba de Parrot, más O'Brien y Coleman, que están en el Everton. Parrot, que es este muchacho que hizo los 5 goles en los 2 partidos y que prácticamente es héroe nacional, y que ha estado al borde del llanto después de ese partido allí en Hungría, porque se ha convertido tal vez en el jugador más importante en el último tiempo de la República de Irlanda. Pero en este escenario, las llaves para mí entregan estos favoritos. Y para terminar, y lo repito, recuerden, comenten para ustedes quiénes son los favoritos, quiénes van a ir al Mundial de estas 16 selecciones, también del repechaje de México, donde están el repechaje este intercontinental. Para mí entran Italia, Ucrania, Turquía. Bueno, y aquí ya es más un sentimiento, porque yo sí me pego a lo que pasó con la República de Irlanda y la República de Irlanda. Italia, Turquía, Ucrania y la República de Irlanda, para mí los clasificados. Veremos en marzo, guarden este video si quieren cobrar, y los veremos. Recuerden que cuando llegue a 5,000 seguidores estaré rifando una camiseta retro de fútbol internacional. Hasta la próxima, un abrazo.